Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. Bueno, pues aquí corriendo ya en un viernes, se ha ido la semana y es interesante ahora con estas actividades que estamos ya prácticamente en la puerta de este Pentecostés, que escuchemos en el Evangelio de este día esta triple pregunta de nuestro Señor a San Pedro y que nos la está haciendo hoy a cada uno de nosotros. Pedro, ¿me amas? En respuesta a la negación. Así que hoy en el programa vamos a reflexionar un poquitito sobre el contexto y este evangelio, porque esta pregunta nos la sigue haciendo. Y ahora que estamos cerca de este Pentecostés, a lo mejor después del Espíritu Santo, de esa infusión del Espíritu Santo, podremos encontrar la oportunidad de contestarle al Señor. ¿Cómo le contestaremos? ¿Nos pondremos en acción o nos quedaremos ahí mismo donde Él nos ha dejado? ¿Nos quedaremos con los temores o nos quedaremos escondidos? ¿Qué pasó con los apóstoles después de la infusión del Espíritu Santo? ¿Quién estaba presente? Hoy esta historia puede ser nuestra, repetirse. María, nuestra Madre, es quien nos está preparando para este momento y con ella, que en todo momento la gracia del Espíritu Santo estuvo con y en ella, bueno, y también San José, pues qué mejor para que sea ella la que nos prepare a recibir esta infusión que nos permita dar un paso para responder a nuestro Señor. Hoy, a ti y a mí, nos pregunta nuestro Señor, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta? Bien, yo saludo desde aquí a Teresita Olvera, a Piedad Solórzano, a Susana Ávila, a Leti Martínez, que bueno, Leti, no hay palabras de todo lo que nos ha estado pasando, pero de verdad te invito a ti que me concedes el favor de tu presencia para que te estés sumando cada día de 3 a 5 de la tarde. Tenemos 2 horas promoviendo la oración fraterna. Desde la novena del Espíritu Santo, consagración al Espíritu Santo, coronilla de la Divina Misericordia y cerramos luego el Santo Rosario y cerramos con una oración de San José. ¿Quién más? Miren que nosotros somos bien devotos a muchos santitos y nos olvidamos a los 2 más grandes y más importantes, la Virgen María y después San José. San José, después de la Virgen María, como el más grande intercesor. Ahí están los compañeros del alma. ¿Quién mejor para prepararnos para llegar al corazón de nuestro Señor, a abrirnos al amor de nuestro Señor, recibir, ser acreedores de la misericordia de nuestro Señor y en este momento de esa infusión del Espíritu Santo? Durante el rosario, durante la formación, durante la coronilla, se ha ido hablando de los dones del Espíritu Santo y hemos ido también hablando un poquito de cómo se presenta en nuestra Madre y en San José también. Pero no nos cabe duda alguna que ellos fueron movidos por la gracia y la moción del Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué nos mueve?
Y nosotros, ¿qué es lo que nos motiva? Y en nosotros, ¿qué es lo que nos alimenta? Bueno, vamos entonces a hola Lucy Rodríguez, hola, dice, escuchando desde Guanajuato, dice Teresita Alvira, saludos Teresita. Ay, qué padre, Guanajuato. Margarita Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, me da gusto saludarles. Bueno, vamos un poquito a irnos al texto de esta mañana, si tú me permites. Voy a leer el texto y de ahí vamos a descubrir lo que los padres de la iglesia nos hablan al respecto. ¿Qué piensa San Agustín? Y uno de mis preferidos también es San Juan Crisóstomo. Como siempre, lo comparto contigo porque nos da muchas luces en la interpretación del Evangelio, además de las enseñanzas. Y siempre te lo he dicho, papel y lápiz para tener esas anotaciones que nos permiten iluminarnos en este día y encontrar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. ¿Ya están listos entonces? Dice, después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces él le dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y él le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Palabra de Dios. Yo creo que al final podemos hacer la lección divina y rezar con este evangelio. Bueno, tengo el material, así que vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Mañana es sábado, mañana es nuestra reflexión mariana, ¡yeah! Y de ahí me parece que vamos a estar con Hondo y luego en la tarde está la reunión, el comité, el grupo de matachines se reúne para seguir preparando todos esos recursos como ese programa Danzando por Amor que tenemos los miércoles y se retransmiten los sábados y que también es una formación mariana. Así que no hay pretexto, no hay pretexto. Alma Ibarra, ¿cómo estás? Hermana Ana Luisa Mejía. Bueno, gusto saludarla, hermana. ¿De dónde es usted? ¿Sí es hermana? ¿Es usted? ¿De dónde es usted? ¡Wow! Bien. San Juan Crisóstomo nos dice, cuando se refiere a nuestro Señor, me parece increíble porque Alma nos estás acompañando. Sí, estoy usando justamente el mismo link de Zoom. No sé cómo lo descubrieron, pero bueno, bienvenida. Y si quieres hacer un comentario, adelante. Así sirve que no me siento solita en el programa. Ya me está gustando hacerlo así, porque sé que ustedes pueden participar en vivo. Así que diles a tus hermanitas que entren, claro, por supuesto, me encantaría hacerles esa pregunta personalmente. ¿Les avisas tú? ¿Sale? Bueno, para que yo empiece con el tema. Bueno, según mis notas, San Juan Crisóstomo, cuando nos dice que cuando nuestro Señor pregunta, ¿me amas más que estos? Y luego contesta él, responde a la respuesta de San Pedro, apacienta a mis corderos. Él nos invita, dice que el Señor nos invita a que imitemos a los apóstoles en sus virtudes,
que no debemos de quedarnos atrás. No son los milagros, dice San Juan Crisóstomo, lo que constituye a los apóstoles. No son los milagros. Nosotros quisiéramos, pues, seguir los milagros, ¿verdad? Nos encanta el tema de los milagros, pero Dios es algo más que eso. Es la santidad de su vida. Yo agregaría la fidelidad, la perseverancia, a pesar de verlos en los evangelios, en todos los gestos tan humanos que corresponden, porque son hombres como nosotros. Les dio miedo, dudaron, traicionaron, prometieron, lloraron, vemos emociones, vemos reacciones, vemos como nosotros, pero al final estando, siguiendo, escuchando, aprendiendo de nuestro Señor. Es así, esa santidad de vida donde se va a reconocer al discípulo de Cristo. El Señor nos ha señalado con ese signo. Cuando quiso retratar, hacer el retrato de sus discípulos, Él mismo revelaría el signo que les debiera de distinguir, porque dijo, en esto reconocerán que son mis discípulos. ¿Sería por los prodigios que obraban? ¿Sería por los muertos que resucitaban? Nos pregunta San Juan Crisóstomo. No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué? Por el amor. Porque el Señor dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 35, por el amor que os tengan los unos a los otros, reconocerán que todos son discípulos míos. Entonces, ¿qué te distingue a ti de los demás? El amor. ¿Qué hace la diferencia entre tu fe y las otras fes, dijéramos así? El amor. ¿Qué es lo que pregunta el Señor? ¿Me amas? ¿Qué es lo importante? El amor. ¿Qué significa el amor? Lo responde el Señor. Apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. No solo es como un verbo en acción. Haz esto, apacentar, sino a la vez el contenido o el significado de ese verbo, ¿no? Tranquiliza, lleva paz, cuida, prodiga la paz. Qué interesante es tratar de llegar más a fondo de lo que nuestro Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. ¿Me amas? Y está aquí un poquito la diferencia, ¿me amas? ¿Me quieres? Entonces, ¿qué puedes hacer para demostrarme tu amor? Hazte cargo de tus ovejitas. Ama a tus ovejas. Ayuda a las ovejas. El mandamiento del amor, el mandamiento nuevo, nos dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Uno es consecuencia del otro. Fíjate en la pregunta, ¿me amas? Amarás a Dios. Apacienta a las ovejas. Amarás al prójimo. ¿Te habías dado cuenta de esta conexión? Los evangelios, la palabra de Dios no es así como elementos independientes. Todo tiene una unidad. Todo está íntimamente integrado. Pero te das cuenta cuando te tomas el tiempo de reflexionarlo. Por eso me encanta revisar todavía las enseñanzas de los padres de la Iglesia, porque nos hacen preguntas como estas que nos permiten como abrir más nuestros ojos de la fe, pero principalmente no solo los ojos de la fe, la reflexión y nuestro corazón.
Ahora bien, dice San Juan Crisóstomo, vamos a otro punto. El amor no es cuestión de milagros, es una virtud. El amor cumpla la ley, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 13, en el versículo 10. Amaos los unos a los otros y así os pareceráis a los apóstoles. Estaréis en el primer puesto. Si tú me amas, dice Jesús a Pedro, apacienta mis corderos. Es lo que estamos diciendo. Tú dices que me amas, proclamas amor con tus labios. Quiero verte haciendo algo por tus hermanos. Quiero verte. San Juan también por ahí nos preguntaría, ¿cómo va? A ver si alguien me ayuda con esa reflexión de cómo ver a aquel que no veo, ¿no? Hay una pregunta en uno de los evangelios, hay una línea parecida a esta. Bueno, me parece que la respuesta es muy clara. Amando al que sí veo. Punto. Amando al que sí veo. Y amar al que sí veo desde el punto de vista humano, nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra experiencia de vida, no es cosa fácil. Porque amamos de acuerdo a nuestra experiencia de vida. Si nos enseñaron a amar, si fuimos lastimados, si supimos lo que el amor significaría, si a lo mejor nos enseñaron a amar a golpes, pues a lo mejor eso es lo que significa ser amado, entonces tengo que golpear a todo el mundo. O sea, el amor desde el punto de vista humano va a ser un amor imperfecto. Pero cuando yo traigo ese amor y lo presento al amor divino, se va a encargar de perfeccionarlo. Y vamos a encontrar ese amor profundo que todo lo perdona, que es paciente, que es gozo, que es incondicional. San Pablo nos daría las características del amor. Y entonces el Señor va perfeccionando nuestro amor. Hay un elemento que falta para que este proceso se haga una realidad. ¿Cuál? ¿Qué sería lo que faltaría? ¿Quién me ayuda? Alma que está aquí conectada conmigo, o tú que me estás escuchando desde el Facebook, mándame un inbox, mándame un texto. Por favor, anoten Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35. La carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 10. ¿Qué creen que sería importante o necesario para que ese amor sea purificado, sea perfeccionado en el Señor? ¿Quién me ayuda? Manuel Ríos, ¿cómo estás? María de Jesús, hola. Teresa Olvera, las ovejas para mí son mi esposo y mis hijas. Claro, primero lo que nos ha encomendado, ¿verdad? Dice que ame a Jesús a través de ello, padres, hermanos y toda mi familia. Manuel Ríos, qué milagro. Betty, hola. Hermana Ana Luisa, desde Sacramento, California. ¡Yeah! ¡Ay, hermanita! Pues la tengo que invitar. Claro, a lo mejor si usted está escuchando este programa tendrá usted una enseñanza que nos enriquecería mucho sobre este pasaje, desde su propia experiencia. ¿Qué significa amar a Cristo? ¿Cómo ha visto en su experiencia que ese amor se convierte en una realidad? Bien, ¿cuál sería el elemento que nos permita que este amor sea perfeccionado y purificado? Tu decisión, que tú lo quieras, que tú te dejes amar, al menos que te dejes amar, que estés dispuesto a reconocer que la manera en la que quizás has estado amando no es la correcta, a veces ni siquiera la más sana, pero no te sientas culpable, porque seguramente ni tú lo sabías. A lo mejor fue como a ti te enseñaron a amar,
Pero hoy llega esta novedad a tu vida. Puedes amar de una manera diferente y puedes ser amado de una manera diferente. Porque hay muchos que temen amar porque se han visto heridos. Claro, porque tú misma has sido víctima de esos amores imperfectos que vamos viviendo entre la humanidad. Con condiciones, con infidelidades, con heridas, con traiciones, con falta de perdón, con impaciencia, con amargura. Ese es el amor del hombre. Pero cuando hablamos de Dios, es un amor diferente. Y tristemente, en virtud de las experiencias humanas, ponemos nosotros los obstáculos a la experiencia del amor de Dios, porque creemos que seremos igualmente lastimados. Y no necesariamente tendría que pasar eso. Sin embargo, obviamente, las heridas del pasado nos hace escondernos. ¿Qué hizo San Pedro ante el peligro o el temor cuando vio lo que estaba pasando con su maestro? Pues se escondió, lo negó. Bueno, déjame decirte que justamente eso es lo que nosotros hacemos. Cuando vemos el peligro, pensamos, percibimos, prejuzgamos o nuestra historia y nuestra experiencia ha sido de herida y nos pueden volver a herir o podemos ser lastimados, ¿qué hacemos? Lo mismo que hizo San Pedro. Nos escondemos y nos negamos. Nos negamos al amor o le negamos al amor que venga a nosotros. ¿Lo habías pensado así? Pero este amor del cual hablamos es un amor diferente, es un amor perfecto, es un amor que nada te pide, pero que todo lo da. Es un amor que no te va a pedir una prueba para entonces darte amor. Es un amor que está contra toda prueba, que primero lo probó, entregándose, se mostró, se dio para pedirte un poquito de amor. Es un amor totalmente al revés de como nosotros lo vivimos. El Señor no dijo, pruébame el amor. El Señor viene a preguntárselo a San Pedro después de haber pasado tantos hechos importantes en su vida. ¿Me amas? Él primero nos mostró la plenitud del amor para después salir y preguntarnos. Y no creo que el Señor haya venido a preguntarnos para quejarse de nuestro amor, para juzgar nuestro amor. Yo creo que el Señor nos viene a preguntar para darnos la oportunidad de cuestionarnos a nosotros mismos sobre la clase de amor que tenemos en nuestro corazón y que vivimos en el interior y en nuestro exterior. Porque del amor que hay en tu corazón es el entorno en el que tú estás viviendo. Si el amor que tienes en tu corazón es muy pobre, fue a través de heridas, seguramente, aún inconsciente, has estado buscando esa clase de amor. Un amor o una historia que se está repitiendo, aunque te duele, aunque ya no quieres, aunque te das cuenta, aunque te causa ansiedad, aunque te da temores, aunque te escondes, quieres salir huyendo, vuelves y vuelves a repetirlo, porque esa es tu historia y no conoces otra. Te entendemos. Tienes miedo. Estás escondiéndote. Te estás negando al amor. Por eso el elemento clave es la decisión.
San Pedro tuvo la oportunidad de decidir y votó por el amor. Reconoció su error, volvió al camino. San Judas no. Dejó que el error lo consumiera. Cuando el Señor viene a hablarte, te da la oportunidad. Tienes la oportunidad. Ante Jesús siempre tienes la oportunidad, porque Él quiere que tú regreses al camino. Pero lo que falta es tu decisión. Por eso Papa Francisco, en su escrito de gozo, en su carta apostólica, Gozo al Evangelio, dice que debemos de amar, o por lo menos dejarnos amar por Cristo, dejarnos descubrir por Él, dejar abrir la puerta de nuestro corazón, aunque sea un poquito, porque tienes miedo. Bueno, no tienes que abrirte de par en par, estás temeroso, pero el Señor solo necesita que abras un poquito, que le dejes fluir en tu corazón un poquito para mostrarte que lo menos que quiere es causarte una herida. Al contrario, sanar la herida que tienes en tu interior. Bien. Hola Juan Patiño, ¿cómo estás? Normita Chávez. Normita, tengo que saludarte, hijita, porque, bueno, no hemos platicado, pero te voy a mandar un mensajito. Gusto en saludarte hasta Juárez. Margarita, buenos días, bendecido viernes, señora Gloria, y a todos los que escuchan. Gracias, Margarita. Mañana recoger todas las cosas para a nuestras madres candidatas. Bueno, ya no son candidatas, van a nuestras madres. Manuel Ríos dice, amar al prójimo es amar a Dios, amar a Cristo es amar al prójimo. Cristo vive en cada uno en consecuencia de lo que haces al prójimo, porque lo haces por Cristo. Esto lo podemos constatar cuando Jesús dice, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Claro. Claro, gracias Manuelito por compartir. Chayito Muñoz, ¿cómo estás? María de Jesús, qué hermoso es aprender. Ay, no, yo soy la que aprende. Asenet, hola, ¿cómo estás? Normita, hola, feliz día, bendecido viernes. Muchas gracias, Normita Chávez, es un placer, es un placer. Yo espero que me dé tiempo de rezar con este evangelio con ustedes. Bien. ¿En dónde nos quedamos? ¿En dónde nos quedamos? Dice San Juan Crisóstomo, presta atención. Se valora la virtud, la compasión, el trabajo de guiar, el olvido de nuestros propios intereses, la preocupación por cumplir la tarea de esa carga pastoral, o sea, de tu misión. Todo esto es fruto de la virtud del amor, no de los milagros, sino del amor. Hasta aquí creo que ya tenemos una perspectiva quizás un poquito diferente de lo que es este evangelio. Voy a hacer una breve pausa. Si están listos en cabina, avísenme por favor, vamos a hacer una breve pausa y después vamos a regresar, seguimos reflexionando sobre este evangelio, pero ahora si me permites, yo quiero compartir contigo un poquito de lo que San Agustín de Hipona nos diría al respecto, pero él lo ve desde el punto de vista de la caridad y dice, la caridad consolida la unidad. Vamos allá en cabina. ¿Estamos listos? Me dicen que no hay pausa. ¿Por qué? Bueno, ok. Desde que siga. Bueno, muy bien. Ok, perfecto. Seguimos. ¿Y tendrás el santoral por allá o seguimos? Ustedes me dicen. Bueno, vamos entonces con San Agustín. Asené dice, bendecido día, Gloria. Mira, este es cafecito con crema,
Gracias. Es que ahorita necesito mucho café porque te voy a contar un secretito. Para el que está en cabina también. Estoy levantada desde las 2 de la mañana. Así que si de repente hago esto, no pregunten por favor. Dice Sol Sandoval. Buen y bendecido día para todos, dice Diosito, y la Madre Santísima les dé un viernes lleno de bendiciones y de cosas buenas. Muchas gracias. Y yo los invito para que a las 3, vamos a rezar. Muy bien. Vamos a revisar un poquito a San Agustín de Hipona. Interesante. San Agustín de Hipona nos habla de la caridad. ¿Y qué es el amor? Sino la caridad. El amor puesta en práctica. Eso es la caridad. Entonces, San Agustín de Hipona dice que descubre en esto a aquellos que son los buenos pastores. Te lo voy a decir con otras palabras. Aquellos que son los buenos líderes. Aquellos que están a la cabeza de un ministerio. Aquellos que están ayudando a sus hermanos. En eso se reconocen. Porque dice San Agustín, no faltan los pastores. Yo diría que sí, faltan y muchos, pero se hallan en uno solo. Los que están, aquí está la clarificación. No faltan los pastores porque se hallan en uno solo, porque los que están divididos son muchos, dice San Agustín. Aquí se anuncia uno, porque se encarece la unidad. En verdad, si aquí no se habla de pastores, sino de un solo pastor, no se debe a que el Señor no haya encontrado en quién confiar sus ovejas. Entonces las confió porque encontró a Pedro. Otra perspectiva. Y una perspectiva muy diferente. El Señor encontró a quien confiar el rebaño y se lo confió, lo encontró en San Pedro. Te llamarás Simón, te llamarás Piedra, Pedro, y serás sobre la que establecería su iglesia. ¿Te das cuenta? Encuentra en Pedro a quien confiar su rebaño. En otras palabras, su iglesia. Su iglesia. Y ahí está. Ahí tenemos al vicario de Cristo. Dice, más aún, hasta en el mismo Pedro se encareció la unidad. Eran muchos apóstoles, pero solo a él le dice, apacienta a mis ovejas. Esto es interesante, porque aquí podemos unirlo con esta imagen y este rol que tenemos del vicario de Cristo. Y que es también característico de nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Al vicario de Cristo le dice, ama el rebaño que te he dejado. Cuídalas, apaciéntalas, aliméntalas, protégelas. Pero a nosotros nos dice, les he dejado un pastor. Obedezcan, respétenlo, síganlo, cuídenlo. No podemos separar la iglesia, su jerarquía, y mucho menos al vicario de Cristo, del Evangelio de nuestro Señor, de sus enseñanzas, de las obras de misericordia. Porque lo primero que Él nos dejó y nos heredó es justamente esta iglesia. Es justamente el vicario de Cristo.
Y muchos de nosotros nos hablan del Santo Padre y parece que hay una desconexión total entre lo que el Santo Padre nos dice, que nos sigue interpretando las Escrituras y hablando en nombre de Cristo, y lo que nosotros vivimos en el día a día de nuestra fe. ¿Por qué? Si es nuestro Padre espiritual. ¿Por qué? Si a Él también nosotros le hemos de procurar en amor, en respeto, en cariño. ¿Lo queremos? ¿Queremos al vicario de Cristo? ¿Le obedecemos? Otros pastores, los obispos, otros pastores, los sacerdotes, los párrocos, ¿los queremos? ¿Les obedecemos? Bien. Aquí se identifica también en esto, recuerda, en esto se reconocerán que son mis discípulos. O sea, que la primera parte, que fue el cuestionamiento de San Juan Crisóstomo, lo utilizamos para medir ese amor en virtud del nuevo mandamiento. Pero el amor entre unos y otros. Pero vamos a poner el contexto ahora, ese mismo amor en virtud de nuestro amor con la jerarquía eclesial. Nuestro amor con la iglesia. Nuestro amor con el vicario de Cristo. Y ahorita pudiéramos preguntarnos, pensar, ¿qué posición, qué rol, qué lugar ocupa el vicario de Cristo en mi fe? Y si el Señor, basándose en este rol, en esta encomienda, nos preguntara, ¿me amas? Pudiéramos contestar, sí, Señor, porque estoy haciendo tu voluntad, porque te amo a través del vicario de Cristo. ¿Estaríamos listos para responder? O a lo mejor tú eres uno de aquellos que no ha puesto atención en la importancia de la jerarquía eclesial. A lo mejor no te gusta el papa, te entiendo, pero ¿qué tal el párroco? Y nos la pasamos quejándonos del párroco, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Lejos de mí pensar que lleguen a faltar, lejos de su misericordia, el que no los engendre y constituya como tales. En efecto, si hay buenas ovejas, hay buenos pastores. Yo diría, si hay buenos pastores, hay buenas ovejas. Y cierto es, las ovejas retan al pastor. Las ovejas hacen trabajar al pastor. Pero qué bueno. Qué bueno. El problema es cuando el pastor quiere trabajar y las ovejas no están porque se han ido a esconder. Quería, dice San Agustín de Hipona, que el mismo Pedro, a quien confiaba sus ovejas como si fuera su otro yo, y formase unidad consigo para que de ese modo pudiera confiarle sus ovejas. Porque así Cristo es la cabeza y Pedro representaría el cuerpo, es decir, la iglesia. Como el esposo y la esposa serían dos en una sola carne. Por lo tanto, al confiarle las ovejas, que le pregunta antes, como para no confiárselas a otro distinto de sí, entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Respondió Pedro, sí, Señor, te amo. De nuevo, ¿me amas? Respondió, te amo. Y por tercera vez, ¿me amas?
respondió, te amo. La caridad consolida la unidad. La caridad consolida la unidad. Siendo uno, apacienta en estos y apacienta formando parte del que es el único. ¿Te das cuenta? Es uno, solo a uno lo encomendó. No se habla de los pastores y se está hablando, se glorían los pastores, pero quien se gloríe, que se gloríe en el Señor, dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 10. No pensaba en la penuria de los pastores como si el profeta anunciase como venideros estos malos tiempos, cuando dijo, yo apacentaré a mis ovejas, como diciendo, no tengo a quién confiarlas. En efecto, cuando aún vivía Pedro y cuando aún se formaba una unidad, dijo, tengo otras ovejas que no son de redil, y es preciso que yo las atraiga para que haya un solo rebaño y haya un solo pastor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. Es uno. La prueba del amor, dijimos, es amar al prójimo. Pero se le encarga a uno. Uno representa a la iglesia. Porque ese uno representa a la iglesia. Y porque en ese uno nos integramos. Por tanto, la caridad se integra la unidad. Bueno, Santoral. Me dicen que ya está listo Santoral. Vámonos. Creciendo en santidad. ...21 de mayo... San Felipe de Cantalice. ¿Has estado alguna vez con alguien que tiene que decir siempre la última palabra en todo? Dices algo así como... el domingo pasado por la tarde, a eso de las 3... y te interrumpe diciendo, creo que eran las 2:30, no las 3. Sonríes educadamente y continúas. El domingo pasado, a eso de las 2:30, estaba leyendo el periódico. Nuevamente te interrumpe. Si la memoria no me falla, estabas leyendo una revista, no el periódico. Pronto estarás a punto de estallar, pero cuando reaccionas, la persona parece ofendida y dice, pero yo solo estaba tratando de ayudar. De esa clase de ayuda todos podemos prescindir. San Félix de Cantalice nos dice un modo de responder a la gente que necesita decir la última palabra. Cuando alguien lo contradecía en cuestiones sin importancia, estaba educadamente de acuerdo con lo que le decían y nunca afirmaba lo contrario. La próxima vez que encuentres una persona que necesita decir la última palabra, podrías intentar la técnica de San Félix. Las personas que están constantemente contradiciendo y corrigiendo, a menudo simplemente están buscando pelea. Desean perturbar tu paz y hacerte entrar en discusiones sobre algo que realmente carece de importancia. Cuando caes en sus redes, empiezas a defender tu postura, les dejas que ganen el combate.
En vez de darles esa satisfacción, rehúsa seguirles el juego. Sé extremadamente educado mientras les dices: ¿cómo no? Creo que estás en lo cierto. Dándole la razón, ¿Ya estamos de vuelta? no solo revienta su combatividad, Yo creo que ya sino que estamos de vuelta mantienes porque tu son propia una paz campanita mental. muy bonita. ¿Cómo reacciono cuando alguien trata de empujarme Bien. a una discusión? Bien, Puedo dar la razón vamos en cosas entonces a continuar. Estoy aquí transmitiendo fuera de cabina. Al rato recuerda, bien, ahora sí, ya listos para continuar, pero al rato recuerda que a las 12 nos enlazamos en el saludo a la Virgen, a las 3 a la coronilla, a las 4 el Santo Rosario, y mañana por la mañana tenemos la reflexión mariana. En cualquiera de las actividades que tú gustes participar, claro, puedes hacerlo. Estate pendiente a través de nuestras páginas. Y a las 8 de la noche, martes y jueves, te anuncio que en nuestras redes sociales ya estamos retransmitiendo también la adoración coronilla de nuestros hermanitos del Cenáculo de la Divina Misericordia de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Lotes, Texas. Nos quedan pocos minutos para poder compartir un poquitito más de esta reflexión y probablemente recemos un poquito con este evangelio. Entonces, integra la unidad. Le pregunta a uno, porque uno es el pastor, es nuestro Señor. Una es la iglesia representada por San Pedro. Entonces, la caridad, eso que hiciste aquel, me lo haces a mí, etcétera, nos habla justamente de la iglesia, de la unidad. Bien. Esto es apacentar para Cristo, apacentar en Cristo, apacentar con Cristo, pero no es apacentarse a sí mismo fuera de Cristo. Interesante. Dice San Agustín, no pensaba en la penuria de pastores, como si el profeta anunciase como venideros estos malos tiempos, cuando dijo, yo apacentaré a mis ovejas, como diciendo, no tengo a quien confiarlas. Cuando aún vivía Pedro y cuando se hallaban en esta carne y en esta vida los apóstoles mismos, entonces dice aquel pastor único en quien forman todos la unidad. Tengo otras ovejas que no son de este redil, es preciso que las traiga para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 16. Leti, sí es cierto. Dice Leti que a las 3 de la tarde nos va a acompañar una hermana religiosa de la congregación Siervas de Jesús de la Caridad. Hablando de la caridad, seguramente mucho nos va a ayudar, Leti, la compañía de esta hermanita. A las 3 de la tarde, Siervas de Jesús de la Caridad desde España va a estar enlazándose en el programa de esta tarde de Caminando, 365 días caminando con Santa Faustina. Por favor, a las 3 de la tarde, si tú nos mandas un inbox, te mandamos el enlace para que te conectes y estaremos también en el Facebook para que la puedas compartir, la puedas también disfrutar. Bien, estén todos en un único pastor, que anuncien todos la única voz del pastor, de modo que las oigan las ovejas y sigan a su pastor, al único, pero no a otro. Anuncien todos unidos, dice San Agustín de Hipona,
en Él, una sola voz, no con diferentes voces. Os ruego, hermanos, que todos anunciéis lo mismo y no hay entre vosotros divisiones. Es la primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10. Oigan las ovejas, esta voz ajena a división, expurgada de toda herejía, y sigan a su pastor que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, creo que hemos presentado diferentes aspectos interesantes de lo que puede significar esta pregunta que el Señor nos hace y que, como dije hace un momento, nos la sigue haciendo hoy. Y en esta última parte, si tú te das cuenta, ya no estamos hablando del vicario de Cristo, nos hemos regresado al pastor, pero aquellos que causan división en el rebaño. Y el Señor te insiste, escucha mi voz, mis ovejas escuchan mi voz, me identifican y me siguen. ¿Cuál es la voz que tú identificas? ¿La que te une? ¿La que te apacienta? ¿La que es caritativa? ¿La que te lleva a Cristo? ¿La que te da amor? ¿O aquella que te angustia, que te amenaza? Si no mandas esta cadena, 10 más, esto te... Pero estas voces son las que escuchamos. Nos quejamos y terminamos yendo a esos sitios. Estas ovejas que se alejan del rebaño pueden correr el peligro de perderse. Shema Israel, ¿no? Así nos llama el Señor una y otra vez. Escucha a tu Señor. Escúchame, Israel. ¿Cuál es la voz que sigues? Probablemente seas tú un pastor. Pero bueno, en estos 5 minutos ya no me va a dar tiempo, qué lástima. Quería presentarles la reflexión. Creo que, ¿cuánto tiempo falta, Héctor? Creo que faltan unos 2 minutos, 3 minutitos para cerrar, sino para ponerle la reflexión. Pero quédate con nosotros, muy pendiente al 888. No, medio de un minuto, 830-388-3009. A las 3 de la tarde tenemos una invitación con una hermanita de la congregación Siervas de la Caridad desde España, compartiendo en nuestra coronilla la Divina Misericordia que estaremos transmitiendo en Facebook. Y también vamos a prepararnos para el retiro el 12 de junio, el Silencio y Santa Faustina. Vamos a ver si ahí escuchas e identificas la voz de tu Señor. Te dejo con esto. Hoy, desde estas perspectivas, el mandamiento nuevo, la iglesia, la voz que divide, la caridad y la unidad, con estos elementos, pregunta y trata de responder. El Señor te dice, ¿me amas? ¿Qué le respondes? Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hola, ¿necesitas vender tu casa? Ya no te preocupes, te recomendamos a la gente de bienes raíces, Azucena Lester, quien es católica y comparte los mismos valores morales que la fe enseña. A ella le gusta ayudar a la comunidad y propone que si usted requiere de sus servicios, le hará el 1% de descuento, otro % lo donará a esta estación y la última tercera parte a la empresa que ella representa, por lo cual ella no obtendrá ganancias.